tinha maneira boa, de maneira boa, Senhor, yang mi bota hasilor di milagre, não tinha maneira boa, de maneira boa, Senhor. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. To the miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. To the miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. The glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great. The miracles of grace, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. To the miracles of grace, there is no one else like you. There is no one else like you. Porque grande eres, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grande eres, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús, hermanos. Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Mi saludo para todos en esta noche, una noche especial. Especial porque Jesús está aquí. Especial porque Él nos ha traído aquí. Y especial por lo que le vamos a ofrecer a Él, al que todo lo merece, la honra y la gloria. Ese aplauso Él se lo ganó, hermano. Denle el mejor aplauso que le haya dado estos días al Señor. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, Romanos capítulo número 10, verso 8. Mientras usted toma su Biblia, dé una miradita alrededor y sonría, que es gratis, y haga sentir a quien está aquí que está en familia, que está en casa. Dios te ha dado gracia. Dé también de esa gracia. Los amigos les damos la bienvenida. ¿Cuántos están de acuerdo? Los amigos son bienvenidos. Nos alegra tenerlos aquí esta noche.
Y quiero decirle que el Señor ha preparado un banquete especial, una fiesta donde usted también hace parte del objetivo para el cual todo esto se ha estructurado. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a leer, hermanos, por favor, el verso 8 al verso 15. Voy a leer el primer verso, ustedes el segundo, así hasta el versículo 15. Lo vamos a hacer todos en el nombre del Señor. Romanos 18 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sigan, por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué tal si todos entonamos el 14 y el 15? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Levante sus manos en señal de dependencia del Altísimo y vamos a presentar y a instalar este nuevo servicio que es parte de toda esta programación, pero seguramente con una bendición nueva para todos. Levante sus manos y su voz. Señor y Dios Todopoderoso, tu nombre invocamos en esta noche, Señor. Rendidos ante ti, hemos venido con un corazón deseoso de alabarte, de glorificarte. Vine, Señor, a darte lo mejor, Señor, pero también sabemos que no te reservas nada para quienes te adoran, para quienes te invocan. Y en esta noche, Señor, te pedimos: llena este lugar con tu Espíritu Santo, Señor. Llena cada rincón, Señor. Que las personas que han venido aquí por primera vez, por segunda o tercera ocasión, Señor, sean impactadas por tu gloria. Oh, mi Dios, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Alguien que diga conmigo: glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate. Dele ese aplauso a Él en esta noche. Yo te doy las gracias, Cristo, oh mi Dios, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta la cruz.
el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a Jesús con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de El hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. El otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Tengas que atravesar, llama a Jesús con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre de Jesús el himno de victoria. Del otro lado cantó. Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a Jesús con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Dímelo, no tengas que matar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Diga Llama esta siempre a noche Jesús que Él tiene el poder. Si tú que pasas se por el escuche la fuego no te iglesia vas adorar a al quemar, Señor. y si pasas por las aguas no te ahogarás. No te ahogarás. Pasa con Israel, el Él mar ha prometido estar, aleluya. victoria. Vas a cantar Del el otro himno de lado canto, cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Iglesia, alabanza al Señor, aleluya. Al único grande y merecedor de la gloria. A Él sea por los siglos de los siglos, aleluya. Cúbreme
dato una voz gloria, mi hai dato una voz honra, tu una voz alabanza, no tengo manera, mi hai dato una voz gloria, mi hai dato una voz honra, tu una voz alabanza, mi hai dato una voz gloria, mi hai dato una voz honra, tu una voz alabanza, oh Señor, mi hai dato una voz gloria, mi hai dato una voz honra, tu una voz alabanza, oh Señor, mi hai dato una voz gloria. ¿Cuántos glorifican ese nombre? Nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin duda es una noche significativa. Aquí la presencia de Dios es prioridad
y para Él también nosotros somos su prioridad. Amén. Siéntese un momento, por favor. Y en estos espacios, cuando el propósito, que no es solamente alabar al Señor, sino también anunciar su nombre, no es repetitivo dar nuevamente la bienvenida a los amigos, los que han ido llegando. Es que esta es su casa, esta es la casa de Dios, y nos alegra de verdad que usted haya aceptado la invitación de estar aquí y acompañarnos en una noche de gala, una noche súper especial. Bien, vamos a aprovechar el tiempo esta noche. Hay varias intervenciones que nutren esta programación misionera juvenil, no sin antes dar nuevamente nuestro saludo afectuoso y respetuoso a nuestros misioneros, sus esposas, sus hijos y por supuesto a toda la amada iglesia del Señor. Bien, hermanos, tenemos hoy a nivel mundial, hoy tenemos la oportunidad de unirnos en corazón, en alma, en espíritu, y aquí los que estamos en Aruba de cuerpo presente, para decir que hay un mundo y una misión. Y en algunos países hoy se han unido también de manera presencial para vivir esta fiesta, pero vamos a dejar que sean ellos mismos quienes nos participen. Así que en su orden vamos a invitar para que una de las obras misioneras muy especiales que tiene la Iglesia del Señor por su extensión, su crecimiento, como lo es el país de Venezuela, la obra del Señor en Venezuela. Ellos ya han enviado ese segmento y de la siguiente manera vamos a invitar al hermano Zair, que viene de Tanzania, para que posterior a esta intervención de la obra misionera en Venezuela, él también venga y tiene la parte que se le ha encargado de la obra del Señor en ese país. Y luego nuestro hermano Joel Palma, que viene de Polonia. Gloria a Dios, aleluya, amén, alabanzas a Jesús. Así que ellos en su orden, vamos entonces a brindarle la participación. Entonces entramos con Venezuela. Grite gloria a Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, historias antiguas y de luz. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Sudamérica ha sido testigo del sentir misionero divino. Dios, en su gran amor y gracia, decidió establecer en este continente una plataforma misionera que ha enviado misioneros cargados con el poderoso mensaje del Evangelio a muchos países del mundo. Naciones como Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay, entre otros, han sido impactados por el glorioso mensaje de salvación. Venezuela, nación sudamericana, posee un vasto territorio adornado con exuberantes maravillas naturales, con una población que excede los 28,5 millones de personas, con un espectro multicultural característico de su posición geográfica, una población que carecía del conocimiento divino y del mensaje de salvación. Era un pueblo cuyo panorama espiritual se hallaba en oscuridad y desaliento. Era definitivamente un campo misionero óptimo. Fue en 1989 cuando una luz de esperanza resplandeció sobre Venezuela. Una antorcha encendida cruzó nuestras fronteras para traer vida y esperanza a una nación hundida en el pecado. Así que el Espíritu Santo, a través de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, envía misioneros desde ese país para encender y mantener esa antorcha hasta hoy, donde estamos en una etapa de consolidación de la mano del misionero David Hernández.
Desde 1989, la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús se levantó como una iglesia comprometida con el avance y desarrollo del plan de salvación para todos los venezolanos. En su esfuerzo por alcanzar a la juventud, creó el Departamento Nacional Juvenil Más que Vencedores, cuya misión es salvar, perfeccionar y consolidar jóvenes idóneos para el reino de Dios. Hoy contamos con una población juvenil de 2.525 jóvenes bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, de los cuales 1.778 han sido llenos con el poder del Espíritu Santo. Además, Dios a través de los tiempos nos ha provisto de muchos jóvenes que han invertido su juventud en el servicio abnegado a Dios. En la actualidad, contamos con 64 pastores jóvenes definidos y decididos a entregar su fuerza y vigor a la causa salvadora de Cristo, consagrando su juventud al servicio del ministerio. Es cierto que nuestro país enfrenta grandes desafíos sociales, económicos y espirituales que han golpeado duramente a la juventud venezolana. Sin embargo, podemos proclamar con certeza que Dios ha sido nuestro refugio en medio de la tormenta. Nuestra juventud cristiana no solo se ha mantenido firme, sino que ha abierto paso en medio de la tempestad. La juventud de nuestra iglesia vive en un pleno avivamiento. Muchos reciben el Evangelio para salvación y son bautizados. Otros son llenos del Espíritu Santo y otros son llamados al santo ministerio. La obra continúa, la luz sigue resplandeciendo y nuestra misión avanza con poder hacia el 2026. Yo soy un pastor en edad juvenil y soy un joven en las misiones. Dios le bendiga, soy un pastor en edad juvenil, también soy un joven en las misiones. Soy un pastor en edad juvenil y soy un joven en las misiones. Dios les bendiga, soy un pastor en edad juvenil y también soy un joven en las misiones. Soy un pastor en edad juvenil y soy un joven en las misiones. Un continente donde conviven historias antiguas y desafíos muy actuales. Bajo sus calles llenas de historia, laten también realidades que muchas veces pasan desapercibidas. En grandes ciudades y pequeños pueblos, miles de personas luchan contra el aumento del costo de vida, la falta de vivienda accesible y la dificultad de encontrar trabajos estables. Comunidades enteras enfrentan el envejecimiento poblacional, sistemas sociales presionados y una brecha creciente entre quienes tienen oportunidades y quienes las esperan. La migración, la soledad y la desigualdad dibujan un panorama complejo, donde cada día surgen nuevas necesidades. Durante décadas, guerras y conflictos han marcado su tierra y su gente, dejando huellas en ciudades, familias y comunidades enteras. Hoy, muchos europeos enfrentan desafíos que nacen de aquel pasado. Como están hechos 2:38, y les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros y Jesucristo en el nombre de Jesús. Hay lugares donde la esperanza llega en forma de manos que sirven, palabras que acompañan y corazones dispuestos a dar un paso más. Porque cuando tú te unes y cuando tú apoyas, la misión florece. Y en ese florecer, la vida de muchos cambia para siempre. Las misiones no son un trabajo, son un acto de entrega, de valentía, de compasión, y cada gesto que se suma, grande o pequeño, hace posible que esta obra continúe.
Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Domingo Soriano López y soy español nativo de la comunidad murciana. Yo no creía en Dios, pero hace 4 años fui bautizado en el nombre de Jesús. Pero lo mejor de todo, que hace 4 meses recibí el Espíritu Santo. Y puedo decir que he oído, visto y sentido el poder en mí del Espíritu Santo. Alemania, Austria, Bélgica, Polonia, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Way out, way, way out, way out. Way out, way, way out, way out. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, everybody clap your hands, let's go. Here we go now. Uche! In the morning. Your God is good, oh. Deus é poderoso. Deus é bom. Deus é amor. I wake up and I will sing my praise unto you, my Lord. Hey, I will shout and dance to you, for you have been my help, another level. Yeah. Hey, 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 my God is good. Oh. Yeah. Sing, hey, hey, your God is good. Oh. Listen, hey, everything now double, double, double. Anointing double, double. More wisdom double, double. Your hustle double, double. Let's go. Your money double, double. Yeah, anointing double, double. Hey, hallelujah. Your business double, double. Come on. Yeah, your God is good. Oh. Say, hey, your God is good. Oh. Here we go. Get your hands up high. Come on. Do it, do it, do it. Do it, yes, do it. Do it, do it, do it.
Amén. Polonia es un país en la zona europea del este que tiene alrededor de 37,5 millones de habitantes. Pero Polonia ha sido un país que tiene una historia muy triste. Ha sido atacado por diferentes países, ya que colinda con 5 fronteras de diferentes países, entre ellos Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Alemania, República Checa. Hubo encima una época en la que duró alrededor de 130 años fuera del mapa, siendo conquistado por sus alrededores. Y los polacos pueden ser un poco cerrados, pero la palabra del Señor ya ha llegado a Polonia. Aleluya. El 2 de febrero de este mismo año, el 2 de febrero del 2025, fuimos posesionados como familia misionera en la ciudad de Varsovia, capital de este país. Ya tenemos 2 obras establecidas, la zona central, la zona céntrica en la iglesia en Varsovia, la zona del sur, con nuestro pastor Raúl en la ciudad de Sosnowiec, y ya hay un hermano encargado en la zona del norte, una ciudad llamada Bitów, en la que se reúnen 25 personas, contando amigos, simpatizantes, apartados y hermanos. Ahora mismo estamos trabajando con jóvenes latinos, puesto que aún no dominamos el idioma. Estamos aprendiéndolo y los nativos llegarán. Y estamos viendo cómo el Señor se está glorificando, cómo el Señor está abriendo puertas, cómo el Señor derrama de su Espíritu Santo, mueve los corazones para que los que no son convertidos se conviertan y se bauticen en el nombre del Señor Jesús. Y esto nos muestra que el Señor es el dueño de las misiones. Y esto nos muestra que nosotros fuimos enviados no por la iglesia, fuimos enviados directamente por nuestro Señor Jesús. Y quiero leerles un versículo, no soy el apóstol Pablo, pero quiero apropiarme de unas palabras que dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Así que, mis hermanos, ruego sus oraciones por este país, ruego sus oraciones por la gente de Polonia que necesita escuchar de la palabra del Señor. En estas épocas del país, aquí hace calor, pero allí hace frío. Ahora mismo estamos a 0 grados y eso conlleva que la gente no sale de casa. Eso conlleva que la gente se encierra en sus casas. Y las tasas de suicidio son las más altas durante estos 3 meses, diciembre, enero y febrero, los meses de frío, los meses de invierno. Así que oren por nosotros, porque Polonia necesita a Cristo. Amén. Polska dla Chrystusa, Polonia para Cristo. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aplauso para Jesús. Más fuerte ese aplauso para el Rey. Aleluya. Creo que con todo esto, hermano, uno se va preparando también para decir presente en cuanto al aporte para que la obra del Señor se siga expandiendo. ¿Cierto que sí, hermanos? Desde cada lugar donde Dios nos tiene, siempre estamos orando y también estamos aportando para que la obra del Señor se siga expandiendo. Precisamente porque hay que orar para que la obra del Señor se siga extendiendo. Para mí es una bendición hoy pedirle a nuestro misionero, hermano Carlos Pérez de Curazao, que dirija esta oración poderosa. A ver, ¿dónde están los hermanos de Curazao? No, pero por favor, levanten la bandera los de Curazao. ¿Dónde están? Gloria a Dios, aleluya. Ve, ahí están, gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, nuestro misionero aquí con nosotros. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Demos gloria a Jesús. Bueno, hermanos, muy contento de poder estar en esta fiesta, en esta celebración. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos da aquí de estar con mi esposa, mi hijo y también con un grupo de hermanos de Curazao que han venido también a gozarse y disfrutar de esta fiesta maravillosa que el Señor nos está regalando. Quiero saludar de manera muy especial al hermano William, misionero anfitrión aquí de la isla de Aruba, su familia.
Saludar también al misionero de Chile, el hermano Lázaro Sierra, su familia, pastor de Chile también, Brian, su esposa, hermano Enrique Pájaro de la Directiva Nacional, hermano Pedro Pablo, delegado para este programa Mission, todos los pastores, hermanos de aquí de Aruba y todos los presentes, hermanos de diferentes nacionalidades y delegaciones que han venido de diferentes países. Hermanos, lo que estamos presenciando en Aruba es el avivamiento que Dios está dando en el Caribe y alrededor del mundo. Hay un lema muy especial, muy bonito de este programa, One World, One Mission. There is a word, there is a mission. Tenemos una misión nosotros, y la misión es que todo mundo escuche el Evangelio, porque muchos de ellos van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. La iglesia del Señor Jesús está haciendo presencia en más de 40 países, y ya hemos escuchado pues lo que Dios está haciendo en el África, lo que Dios está haciendo también en Europa, y también en Venezuela, en Sudamérica y en todo lugar del mundo. Me han pedido que hagamos una oración muy especial por todo el continente, por todo el lugar donde hay una persona que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Como está escrito, ¿sí se lo sabe? Dígalo conmigo. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria a Dios. ¿Cuántos oran por los misioneros? ¿Cuántos oran por Curazao también? Así que hermanos, tenemos una carga muy grande, porque un día aquí Dios envió un misionero a Aruba, y muchos de los que están aquí presentes conocieron el Evangelio aquí en la isla. Otros han llegado convertidos, pero yo diría que en su gran mayoría han conocido el Evangelio aquí en Aruba. Así que es una bendición, hermano, por los misioneros que Dios envía. Ore por los misioneros. Presente al Señor la obra en todo lugar. Vamos a estar en pie y vamos a pedirle a nuestro Dios. Son 5 continentes, y en los 5 continentes la iglesia del Señor está haciendo presencia. A ver, América. En América se incluye Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ahí estamos nosotros incluidos. Tenemos entonces el continente de África, Europa, Asia y Oceanía y Antártida. Vamos a orar, hermanos. Ahí yo no sé por qué lugar Dios le da ese sentir a usted de orar. Y aquí hay hermanos que han venido de diferentes países. ¿Por qué no le presenta al Señor ese país, esos lugares que donde también de allí se están enviando obreros para que conozcan el Evangelio? A ver, invoquemos el nombre del Señor Jesús en esta hora. Vamos a orar. Hermano, nuestro Dios es el que hace la obra. Nosotros simplemente somos los instrumentos que Dios usa y que Dios envía, pero la obra la hace directamente Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia. A ver, levante sus manos al cielo. A ver, únase conmigo en un clamor, en una oración de ruego y de intercesión en esta hora, pidiéndole al Señor en esta hora por todas esas personas que no conocen a Jesucristo. Que Dios les revele este evangelio maravilloso. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, Señor Jesús, tú eres, Señor, quien salva las almas. Tú eres el que toca los corazones. Tú eres el único Dios que puede entrar en el corazón del ser humano, transformarlo, cambiarlo, Dios, Señor Jesús. Y en esta hora, Jesús, te pedimos que seas tú usando cada misionero, cada pastor, cada líder, cada predicador,
cada hermano que habla, cada hermano que comparte este mensaje del Evangelio en todo el mundo, Señor Jesús. En Europa se está predicando, en África se está predicando, en América y el Caribe, Señor, estamos predicando este Evangelio, Señor Jesús. En Asia se está predicando. Señor Jesús, Señor Jesús, oh Dios poderoso, Padre Santo, tuyo el poder, tuya la gloria. En tu nombre santo, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, en tu nombre, Señor, se derriban, Señor, barreras. Señor, en tu nombre, Señor Jesús, todo impedimento del enemigo para que tu obra avance, Señor Jesús. Vamos hacia adelante, Señor Jesús. Vamos en victoria de tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios, al dueño de la iglesia, al dueño de las almas, que se llama Jesús. Alabanzas a Jesús. Hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a los jóvenes que estamos aquí esta noche, porque no podemos pasar por alto que este es un evento misionero juvenil. Yo quiero escuchar a los jóvenes gritando gloria a Dios. Vamos a hacer algo. Los hermanos adultos de años dorados, los hermanos ancianos van a gritar gloria a Dios a las 3 y vamos a ver a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí están. Ahora la juventud a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora todos decimos. Mire, yo creo que en algo sí coincidimos, y es que nosotros venimos de diferentes partes y hoy vinimos a acompañar a nuestros amados de Aruba. Y yo creo que este lugar, hermano, muchas veces ellos lo han llenado de adoración, de alabanza. Cuántas alabanzas, adoraciones han salido de aquí. Pero hoy queremos decirles a ellos que hemos venido a adorar al mismo Dios con ellos en este recinto. El mismo Dios que se adora en cada continente, adoramos aquí. Vamos, fuerte, 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 fuerte para Dios. Vamos. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Cuántas lo dice? Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh gloria a Dios, oh gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder.
establecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, clama y el huracán, desecho para el instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos? Mirad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos. Alzad, alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle tan solo él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle tan solo él es fiel. Honra y gloria, honra y gloria, honra y gloria te damos, Señor. Todo es puesto debajo de tus pies. Honra y gloria te damos, Señor. Honra y gloria, honra y gloria, honra y gloria te damos, Señor. Todo es puesto debajo de tus pies. Honra y gloria te damos, Señor. ¡Aleluya! ¡Levanta sus manos esta noche! Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Dígalo, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en el nombre de Él. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, sin igual amor en el nombre de Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alabanza al Señor, cuántos glorifican su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieren seguir cantando? Pero ¿cuántos están de acuerdo que demos una muy buena ofrenda y seguimos cantando? Mission 2025 Aruba. 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 Mission 2025 Aruba.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. El Caribe, tierra de colores vivos, de música que abraza, de sonrisas que nacen incluso en medio de la tormenta. Pero detrás de su belleza, laten también realidades que pocas veces se cuentan. Comunidades enteras enfrentan cada día la desigualdad, la falta de oportunidades y el alto costo de una vida que no siempre alcanza. Muchas familias viven bajo la presión de economías frágiles, del desempleo, de la escasez de vivienda digna y de servicios básicos que no llegan a todos por igual. En algunas islas, desastres naturales como huracanes, inundaciones y sequías no solo destruyen hogares, rompen sueños, interrumpen la educación, dejan heridas que tardan años en sanar. La migración, la violencia, la inestabilidad económica y la vulnerabilidad social marcan la vida de miles de personas que siguen luchando en silencio. Pero el Caribe no solo está rodeado por el mar, sino por el amor y la misericordia de Dios. Senhor, porque nos tiraram a noite por dar-nos significativo. Nos sentimos no por brincarnos, no por burlarnos, no por pisar, gloria a Dios. Nos sentimos, Señor Jesús, tú nos no puedes expresar, Señor, tanto lo cual lo hacemos. Por la noche, Señor, nos pedimos, quebra tu... Donde algunos solo ven necesidad, Él ve propósito. Donde hay cansancio, Él derrama fuerza, y donde la vida parece detenerse, Él abre caminos que nadie imaginó. En el Caribe también hay familias que dejaron su comodidad para abrazar un llamado mayor, que caminaron por fe, confiando en que Dios abriría puertas donde antes solo había paredes. Son madres, padres e hijos que han hecho de la misión su hogar, que comparten lo poco que tienen, que escuchan, que enseñan, que muestran el amor de Cristo con actos sencillos pero llenos de vida. Este año, Dios eligió al Caribe para seguir recordándonos su misión. Aruba es el lugar donde Dios convocó a cientos de jóvenes para que anuncien las buenas nuevas de salvación. Jesús está vivo. Hoje à noite nós aqui no evento chamado Bambek Kaya.
Esto es un evento cultural, pero a nos manera Iglesia Pentecostal Unida de Aruba no quiere quedar atrás. Nos quiere unir en el evento aquí para hacer algo hopi especial. Bueno, Sofía, el propósito principal de este evento realmente es cumplir la gran comisión que Jesús nos entregó. Cuando Él llamó a sus discípulos, les comisionó de ir por todo el mundo. Desde Surinam tenemos buenas noticias. Hay fiesta en los cielos. Hoy es el bautismo del primer surinamés. Todo el Caribe seguirá siendo impactado por Dios. Es necesario que muchos más lo conozcan, porque este mundo ofrece alegría, pero Cristo ofrece un gozo eterno. No te canses de apoyar las misiones, porque ese es el gran propósito de Dios con la humanidad. Tú también eres parte de esta misión. No te quedes sin la bendición del dar. One world, one mission. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh gloria a Dios, oh gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh gloria a Dios, oh gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Es con espada y con ejército, es con su Santo Espíritu. Es con espada y con ejército, es con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu. En las olas inmensas del embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, tras y el huracán, desecho fue al instante a la voz de Dios. Escrito la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y calles de temor terminarán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. El Caribe, tierra de colores vivos. Refugio, Él quitó la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y calles de temor terminarán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio.
a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos tienen regocijo en esta noche? Para alabar y glorificar el único nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look at Him are radiant, will never be ashamed, will never be ashamed. This woman cried, and the Lord heard me and saved me from my enemies. The Son of God surrounds His saints. He will deliver them. He will deliver them. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Con curva y mira, 기분다 Señor, Conta escondida em Ele, conta escondida em teme Señor, en de consagrar, es un responder, no te vale nada, Cántanos, Señor, oh Dios, para alabar su nombre juntos, glorificar
Gloria a Jesús. ¿Cuántos unánimemente queremos glorificar y exaltar? Amén. Unánimes, a una sola voz, glorificaremos y exaltaremos el nombre del Señor Jesús. aquí, unánimes, a una sola voz, exaltándole. Gloria a Jesús.
¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Él merece lo mejor? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¡Qué grande es Él! ¡Qué grande es Él! Es que, hermano y amigo, Él es el alto y sublime. Para Él tiene que ser lo mejor. Pablo lo reconoció cuando dijo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Qué lindo el pueblo que sabe adorar a su Dios. Y esta iglesia lo ha entendido, lo ha aprendido y lo vemos reflejado. Y no sé si a usted le da la misma alegría que a mí, pero ver un grupo de jóvenes honrando a Dios. Yo no sé si usted entiende la magnitud de ello. No sé si las personas que están aquí nos escuchan a través de las redes alcanzan a dimensionar lo que Dios ha hecho en la vida de estos jóvenes para que con sus vidas, no solo con su cántico, con sus vidas honren a Dios. Hermano, es grande la obra de Dios, es grande la obra de la iglesia. Y yo quiero decirle a todos los amigos que están aquí presentes y a quienes nos escucharán a través de las redes, esta iglesia es diferente. Esta iglesia es diferente. Yo no le hablaré mal de ninguna, pero le puedo decir, esta sí es diferente. Esta iglesia es diferente. Esta iglesia ha conocido al único Dios. Y de esa manera le predicamos, le servimos y vivimos para Él. Amén. Así que usted que está aquí ha llegado al mejor lugar. Amén. Ya hemos visto los informes misioneros. Más de 40 países está nuestra iglesia. Y es un milagro. Estamos pronto a cumplir 90 años. 90 años que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está predicando el Evangelio en Colombia y desde Colombia para el mundo. Amén. Gloria a Dios. Somos diferentes, gracias a Dios. Aquí hay hombres de mucha experiencia en el servicio a Dios, en el ministerio, pero ninguno de ellos se denomina ni apóstol, ni profeta, ni iluminado. Somos siervos de Dios. Eso hacemos y a eso hemos dedicado nuestra vida, a servir a Dios. Así que, amigo, usted que está aquí, qué bueno que entienda y conozca un poquito acerca de nuestra iglesia. Amén. Puede encontrarnos en las redes sociales como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, o puede encontrarnos aquí en la iglesia en Aruba como Ipúa Aruba. Y siempre usted se va a dar cuenta, somos una iglesia bibliocéntrica. Nuestro fundamento es la Biblia. Predicamos a Jesucristo como el único y verdadero Dios. No porque nos parezca, es que lo dice la palabra de Dios. Así que siempre que vengas a este lugar, seguro te vas a llevar dos cosas: el sentir de la presencia de Dios en medio nuestro, y número dos, una gran enseñanza de la palabra del Señor. Así que son muy bienvenidos los amigos. Amén. ¿Cómo le decimos a los amigos? Una vez más, iglesia de Aruba. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Brian. Él es el líder nacional de la juventud en el país de Chile.
Amén. Le damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Le damos la bienvenida. Este es un programa juvenil y vamos a dejar que el líder del país de Chile nos predique la palabra del Señor. Amén. Hermano Brian, predíquenos la palabra de Dios esta noche. Que Dios le bendiga, le use en favor de nuestra juventud. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos para que el Señor use mi vida. Aquí todos estamos necesitados de escuchar la voz de Dios. Todos. De aquí hasta allá. Si hay una necesidad que tenemos todos los días, es escuchar la voz de Dios. Así como usted quiere que Dios le hable, yo también lo deseo. Los predicadores tenemos una cualidad. Dios nos habla antes y también durante. Levante sus manos y digámosle a Dios que su palabra corra y se glorifique y que use mi vida a favor de todos aquellos que están aquí. Señor mi Dios, Padre bendito, Rey celestial, hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado, glorificado y honrado, Señor. Nos hemos deleitado escuchando estas alabanzas, estas letras que engrandecen tu nombre. Hemos orado, hemos escuchado de la obra misionera, oh Dios, hemos ofrendado. Pero en este momento, Señor, con humildad y reverencia, nos presentamos ante ti, deseosos de escuchar tu voz, oh Dios. Aquí está mi vida, me presento. Toma mi vida como un instrumento y úsala a favor de alguien que está aquí y que necesita de ti, amado Dios. Yo te lo pido en tu nombre santo y para la gloria y honra tuya, oh Dios soberano. Amén, Señor mi Dios. Tomen asiento, por favor. Quiero iniciar, por supuesto, saludando a nuestro misionero, hermano William Díaz. Amén. A su esposa, a la hermana Mónica, a sus hijos, hermano Juan Esteban, hermana Sofía, que han estado desarrollando una labor extraordinaria. Creo que todos hemos sido testigos de cómo se han estado moviendo. Seguramente detrás de ellos hay un gran equipo de trabajo, pero qué bendición poder ver la iglesia tan comprometida con la obra de Dios. Al misionero Carlos Pérez también, su esposa, sus hijos, también los saludo. A nuestro misionero en Chile, hermano Lázaro, su esposa, sus hijas, mi esposa, que venimos como delegación de la iglesia en Chile. Al delegado de los conquistadores pentecostales de la iglesia del Señor en Colombia, hermano Enrique Pájaro, qué bendición conocerlo, tenerlo aquí. A nuestro hermano Pedro Pablo Pineda, también pastor encargado de misión, que ha estado al frente de esta hermosa actividad durante todas las ediciones que se han realizado. A los demás pastores que están aquí con nosotros y también a las diferentes delegaciones de los demás países que están. Qué bueno es ver, ¿no?, cómo la iglesia se une para llevar a cabo la tarea que nos corresponde a todos. A los que están por medio de las redes sociales de diferentes países, qué bueno es poder saludarles y saber que están allí conectados en esta hermosa actividad. Y quiero saludar también a lo más bello que tiene Aruba. Aruba es una isla muy hermosa, playas extraordinarias. Ahora nos dimos una pasadita y se ve muy bonito. Pero lo más bello y lo más hermoso que tiene esta isla es la iglesia del Señor Jesús. Por supuesto que sí. Y quiero saludar a los amigos que están con nosotros. Tenemos una buena cantidad de amigos, de visitas, y siéntanse muy bien. Yo no los conozco, pero sí voy a predicar de uno que los conoce a ustedes. Siéntanse aquí bienvenidos, cuenten con esta iglesia. Cuando necesiten un consejo, una oración, cuenten con esta iglesia. Aquí tienen ustedes el apoyo verdadero de una iglesia y del Dios vivo, que está siempre dispuesto para nuestras vidas.
Vamos a predicar y a meditar unos momentos en la palabra de Dios. Vamos a leer en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Vamos a meditar en este texto, o vamos a tomar este texto como base para meditar en la palabra de nuestro Dios. Está proyectado en la pantalla. Pueden leerlo, hermanos, por favor. Amén. Tomen asiento, por favor. La versión Dios habla hoy dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Vamos a hablar un poquito acerca de espectadores o protagonistas. ¿Cómo es? La palabra protagonista nos lleva como a pensar en películas, en obras, novelas, en historias y todo lo demás. Así que es una palabra que conocemos todo muy bien. Pero la palabra espectador, quiero que meditemos en ella. Porque un espectador es alguien que observa, que mira o que presencia una situación, un evento o una acción sin participar directamente de ella. Por ejemplo, la persona que se ve una película, analiza toda la situación, todo lo que se grabó y todo lo demás, pero solamente disfruta de algo. Está desde otro lado, solamente observa. Alguien que quizás le gusta el fútbol y va y paga una boleta, entra al estadio y se sienta ahí en la gradería, pero solamente es un espectador. Los protagonistas están dentro de la cancha. Una persona que presencia un conflicto, una discusión, pero solamente se detiene a mirar, a observar, a escuchar lo que está sucediendo, pero no interviene de ninguna manera. Así que el espectador simplemente observa. ¿Qué hace el espectador? Observa. Pero cuando hablamos del protagonista, el protagonista es una persona muy importante en la historia, en la situación o en el evento. Es el que participa y el que influye en el desarrollo de todos los hechos. Entonces el protagonista es el personaje principal mayormente de un libro, una novela o una película. Es la persona que lidera el proyecto, o el protagonista es el que toma decisiones en una situación importante. Así que mientras el espectador observa, el protagonista actúa. Entendemos la diferencia, ¿no? Hay unas características que tiene un espectador. Un espectador tiene pasividad. Se limita a ver, a escuchar y a comentar sin involucrarse. Un espectador tiene una zona de confort en la cual permanece y deja que las circunstancias decidan por él. Un espectador tiene falta de acción. Se conforma a veces con las cosas mediocres y no toma las oportunidades que se presentan. Pero al hablar de las características de un protagonista tiene actitud proactiva, toma la iniciativa, se compromete y busca activamente objetivos para alcanzar. Un protagonista tiene transformación. Es aquel que toma las experiencias y las lleva a que eso le pueda servir para transformarlo y ello lo impulse a la acción. Un protagonista toma decisiones, decide sobre su presente, sobre su futuro, sobre su camino, eligiendo algún rumbo intencionalmente. Un protagonista tiene compromiso. El protagonista es aquel que lleva la palabra a la práctica.
Y no solamente se queda en la que escucha, sino que se convierte en un hacedor. Ese es el protagonista. Y el texto que tomamos como base, yo encuentro allí al escritor enfatizándole a la iglesia que la fe genuina se demuestra con obras. No solo escuchando sermones, no solo leyendo la Biblia. Santiago entonces insiste en la necesidad de actuar conforme a lo que oímos. Dice que nos engañamos si pensamos que podemos ser solo oidores y no también hacedores de la palabra. Mire, las personas que aman sinceramente a Dios son las que guardan sus mandamientos. Eso dice la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese de guardar no es solamente almacenar, tiene que ver también con ponerlos por obra, por llevarlos a la acción. Y yo encuentro en la palabra unas palabras de Jesús que hizo una severa advertencia a las personas que escuchan la palabra de Dios pero no las ponen en práctica. Por allá el texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La traducción lenguaje actual en Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Y mire usted, creo que a decir verdad todos hemos tenido algún momento en nuestra vida en la que hemos sido espectadores de algo. Por ejemplo, cuando el padre lleva a sus hijos al parque, los niños se divierten en los juegos, pero el padre simplemente se sienta en ocasiones a cuidarlos y a verlos como ellos juegan. Esa es una clara ejemplo o situación de cómo nosotros en ocasiones en nuestra vida cotidiana somos espectadores. Y sabe que a muchos también les pasa espiritualmente. A veces vienen al templo como quien va a un restaurante, entramos, recibimos, disfrutamos y nos vamos. O como quien ve una serie desde la comodidad, sin compromiso, sin esfuerzo, solo mirando cómo otros participan. Pero hay algo curioso que yo quiero contárselos. En lo cotidiano de la vida, casi siempre admiramos a quienes se atreven a hacer lo que nosotros a veces solo miramos. Mire usted esto: a veces nos maravillamos de los que toman la decisión de iniciar un negocio. Y alguno aquí conmigo hasta puede que haya soñado en tener un negocio, en armar un negocio, pero solamente se ha quedado ahí, en un deseo, en una intención, en un sueño. Aquellos que tienen la capacidad de estudiar algo nuevo, aquellos que se levantan temprano a cambiar su vida, los que deciden ayudar a otros. Y yo vengo a decir esta noche, hermanos, que el Dios de esta iglesia, querido amigo, también nuestro Dios nos creó no para mirar, sino para actuar. Dios a nosotros nos ha creado no para ver cómo el mundo cambia, porque el mundo a diario cambia, sino que Él nos ha creado para que tú y yo seamos parte del cambio. ¿Sí ha fijado que hoy mucha gente dice: oiga, el mundo sí cambia? Sí ha cambiado, pero qué bueno que tú y yo seamos parte del cambio. Dios no nos ha creado solamente para escuchar historias de fe, sino para que tú y yo podamos escribir nuestras mismas historias. No nos ha creado para contar testimonios de otros, porque hay bastantes, sino para que tú y yo vivamos los nuestros y hablemos de los nuestros.
Dios no nos ha creado solamente para ver cómo Él usa a otro. Yo quiero decirte, Él también te quiere usar a ti a favor de alguien o de algo. Pero debemos comprender eso. Hoy Dios quiere decirle a alguien, y lo que voy a decir puede parecer muy simple, pero muy profundo. En la obra misionera no hay sillas asignadas para espectadores. En la obra misionera todos tenemos un papel, una misión y un propósito. Aquí no estamos por casualidades. Aquí Dios nos ha traído porque hay algo en lo cual Él quiere contar con nosotros. La pregunta es, ¿vas a seguir solo mirando o vas a levantarte para ser protagonista de los que Dios quiere hacer en tu vida y por medio de tu vida? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida y por medio de tu vida. A veces la vida se siente como si estuviéramos en modo automático. Despertamos, nos levantamos, oramos, nos arreglamos, trabajamos, estudiamos, cocinamos, limpiamos, pagamos las cuentas, tramitamos y repetimos lo mismo siempre. Y mientras hacemos todo eso, muchas veces las cosas pasan a nuestro alrededor. Podemos ver a alguien llorando y no le decimos nada. Se puede ver a un compañero de trabajo abrumado y en ocasiones no intervenimos. Se puede ver al vecino pasar por una crisis y pensamos, ojalá alguien le ayude. Se conoce personas alejadas de Dios y entonces alguien dice, oiga, ojalá algún día pueda volver a la iglesia, porque la mayoría de nuestras decisiones diarias nos empujan a quedarnos como espectadores. Miramos pero a veces no actuamos, sentimos pero no avanzamos, pensamos pero no obedecemos. Pero hoy Dios quiere interrumpirle la rutina a alguien que le está envolviendo. Hoy Dios quiere meterse en tu día común, en tu semana común. Hoy Dios quiere decirte que tú no naciste para observar, naciste para ser también un medio transformador. Hoy el Señor va a llamar a alguien a levantarse, a alguien que va a decidir, a alguien que va a participar, que se va a involucrar, a alguien que se va a convertir en protagonista de la obra misionera que Él estableció. Todo aquel que desea ser protagonista de Dios debe aprender a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Mire, todos los personajes que yo encuentro en la Biblia, desde Adán en adelante, a todos se les demandó oír la voz de Dios y obedecerla. Adán, allá en Génesis 2:16, nos muestra la palabra y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios, escuche esto, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto puedes comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Desde el inicio el hombre se le ha dado todas las instrucciones de cómo debía proceder si quería vivir bien. Pero lastimosamente el hombre se equivocó, desobedeció y todos aquí conocemos los nefastos resultados. Pero la palabra del Señor siempre ha estado para nuestro bien. Siempre ha estado para nuestro bien. El que quiere ser protagonista en la obra de Dios, escúcheme, debe aprender a escuchar la voz de Dios y a ejecutarla. A Abraham se le dijo: vete de tu tierra. Y ese hombre estuvo atento a la voz del que le hablaba y obedeció. Y entonces podemos ver los resultados. Con Moisés pasó algo también parecido. Estuvo atento a la voz de Dios. Y eso es algo clave para el que quiera ser protagonista. Sí, se tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Noé fue uno de quien se dice algo maravilloso en la palabra. Me encanta Noé, porque la Biblia dice que Noé hizo todo tal cual como Dios se lo mandó.
obediencia. Y para que pudiera hacer todo tal cual como se le mandó, escuchó y escuchó bien. Y no lo dice una sola vez la palabra. Si tú te lees la historia de Noé, te vas a dar cuenta que en reiteradas ocasiones el texto bíblico registra que Noé hizo todo conforme a lo dicho por Jehová. Y yo quiero decir algo: si hay algo que le encanta a nuestro Dios, es la obediencia. Es la obediencia hacia Dios lo que a Él le llama mucho la atención. Y yo veo en Noé algo extraordinario, porque hizo todo tal cual se lo proyectó el Señor, y usted y yo sabemos lo que pasó. Y quizás a veces he dicho, Noé pasó unos días donde todo a su alrededor era agua. En el arca él y su familia, y alrededor agua por todo lado. No sé si sus hijos les preguntarían cosas, si su esposa le preguntaría algo, pero se asomaban y lo único que veían era agua. Y luego de haber tenido una constante conversación con el Señor, cuando Él le decía: haz la arca de esta madera, con estas medidas, en esta parte la puerta, en esta parte la ventana, a los animales los vas a tomar de esta manera. Cuando entran al arca hay un silencio de Dios. Léelo y lo analizarás. El Señor entra en un silencio con Noé. Pero por allá me encuentro yo que la palabra del Señor dice: y se acordó el Señor de Noé. Oiga, qué maravilloso es saber que el Señor no se olvida de los que le obedecen a Él. De ti se puede olvidar cualquiera, pero si tú haces las cosas conforme a lo que Dios manda, Él no se va a olvidar de ti. Oiga, y qué bueno que Dios no se olvide de nosotros. Si hay algo hermoso para nosotros, es que Dios nos tenga presentes. Porque cuando Dios nos tiene presentes, las cosas van bien. Las bendiciones nos persiguen. No tenemos que andar buscando nada. Él nos provee todo. Aleluya. Ese es el Dios nuestro. Así que yo encuentro que Dios no llamó espectadores. Él llamó personas para que sean parte de su obra. Cuando Jesús caminaba por las aldeas, siempre había multitudes que observaban, que escuchaban, que recibían, pero no necesariamente querían comprometerse. Eran como asistentes a un evento. Admiraban a Jesús, pero no seguían su misión. Jesús nunca llamó multitudes para que le aplaudieran, aunque le aplaudieron. Jesús nunca llamó una gran multitud para que se regara su fama, aunque su fama se regó. La gran verdad es que Él llamó discípulos para que le sirvieran a Él, para que le predicaran de Él, para que impusieran manos sobre los enfermos y los enfermos sanaran, para que los endemoniados recibieran libertad, para que se le predicara libertad al cautivo. Cuando el Señor llamó allá a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan, no les dijo: síganme y siéntense a observar lo que voy a hacer y cómo pasa todo. No, la Biblia me registra a mí que Él les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Los iba a llevar a pasar del anonimato a ser protagonista de lo que Él quería hacer. Jesús no los invitó a tomar asiento. Él los invitó a una misión que tenía preparada. Y tengo que pensar en la siguiente frase: el protagonista no espera el momento ideal. El protagonista obedece en el momento real. Por eso digo que hoy Dios sigue llamando a esas personas que están atentas a su voz para que hagan conforme a todo lo que Él ordena. Porque aquí debemos aprender eso: hacer las cosas como Dios ordena. Y eso es algo que a veces cuesta. A veces le cuesta a las personas hacer las cosas como Dios ordena. Pero amigo querido que estás con nosotros, no te podemos predicar mentiras. Aquí te predicamos la verdad. Sí, no te podemos engañar. Yo aquí no te voy a predicar mentiras. Yo tengo que decirte que Dios te ama, te quiere salvar, pero quiere que tú también hagas un compromiso con Él, que tomes una decisión. Aquí todos en algún momento de nuestra vida nos hemos decidido por Él.
Y creo que todos a una sola voz podemos decir que ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Ha sido lo mejor. Yo en la Biblia encuentro ejemplos de hombres que fueron muy protagonistas. Quiero que pensemos en Isaías, porque ese fue el hombre que dijo: aquí estoy, cuenta conmigo, envíame a mí. Y Dios buscaba a alguien que se involucrara en su plan. Y este hombre, al escuchar la voz divina, Isaías no se escondió ni dio excusas. Porque hoy estamos en los tiempos de las excusas. Pero Isaías no dio excusas. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y me parece maravilloso pensar en esto de Isaías, porque él hace mención de un hombre llamado Usías. Y curiosamente, el hombre Usías fue un hombre protagonista en su tiempo. Se dice que Usías fue uno de los reyes más importantes de Judá. La Biblia registra en 2 de Crónicas 26 la historia de ese hombre, de ese rey. La Biblia entonces muestra que a los 16 años, escuche esto, heredó el trono. 16 años tenía Usías cuando heredó el trono. Y gobernó hasta los 68 años de edad. ¿Cuántos años gobernó? Si tenía 16 cuando inició y 68 cuando terminó. Gobernó 52 años. Y durante los 52 años que gobernó tuvo muchos episodios protagónicos. Los versículos de 2 de Crónicas 26 muestran que Usías edificó ciudades. Escuche lo que voy a decir. Edificó ciudades, ganó guerras, edificó torres, abrió cisternas, tenía mucho ganado y cultivo, construyó un ejército enorme, construyó armas de defensa y de ataque, fue famoso por mucho territorio. Y la Biblia no se queda solamente con eso. La Biblia nos muestra cuál fue la clave del gran protagonismo de Usías. La Biblia nos dice qué fue lo que ese hombre hizo para ser tan buen protagonista. 2 de Crónicas 26:5 nos da la clave para ser un buen protagonista. Ese versículo dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él le prosperó. Esa fue la clave para que Usías fuera tan respaldado y victorioso. Así que yo quiero decir, hermanos, que esa sigue siendo la clave hasta hoy. Si tú quieres ser un buen protagonista, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios tome tu vida en sus manos y haga cosas maravillosas, entonces no solamente debes escuchar, también debes acercarte a Él y persistir en buscar el rostro del Señor. Si tú quieres ser protagonista en la obra de Dios donde quiera que te encuentres, no para enorgullecerse, sino para la gloria de Dios, entonces debes acercarte a Él, porque de lo contrario las cosas no funcionan. Vea, hermano, aquí esto no es por renombre, para nada. Esto no es por intelecto, esto no es por nuestra fuerza, esto no es por la posición que tengamos. Esto aquí se mueve, avanza y crece. Es por el dueño y Señor de esta obra. Tú y yo podemos fallar, pero Él no. Tú y yo podemos faltar, y si tú y yo faltamos, esto continúa. Tú y yo podemos irnos lejos, pero aunque te vayas lejos, esta obra sigue creciendo, porque esto, hermanos, es de Dios. La cosa avanzará y nadie la detendrá, pero tú persiste en buscar a Dios. Porque mira, lamentablemente ese hombre de quien acabo de decir todos estos logros no terminó bien su vida. Su final fue triste. El reinado de él terminó muy mal,
porque las cosas no salieron como se esperaba. Y el hombre que fue tan gran protagonista con tantas hazañas históricas, escúcheme esto, terminó siendo su propio antagonista. Él mismo. Si tú me acompañas a leer 2 de Crónicas 26:16, la Biblia nos dice qué pasó con él. El texto dice: mas cuando ya era fuerte, hablando de Usías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esos versículos muestran la triste realidad de lo que le ocurrió a este hombre. ¿Qué pasó? Se enorgulleció. Creyó que por la posición que ya tenía al ser rey, podía hacer lo que deseaba, y se equivocó. Porque aquí las cosas no son como nosotros deseamos, no son como nosotros pensamos, no son como nosotros creemos. Aquí las cosas es como Dios manda y punto. Así son las cosas aquí. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó con él por enorgullecerse? Terminó lejos. Sus días fueron tristes, terminó enfermo. Y ese gran rey que había conquistado tanto, perdió su reino por olvidarse de la clave. A ti y a mí no nos puede pasar eso. Tú y yo no nos podemos olvidar de la clave. Aquí siempre tú y yo debemos buscar a Dios y mantenernos humildes, teniendo presentes que aquí simplemente somos servidores en las manos de Dios. Aquí somos servidores. Lo decía el hermano ahorita. Aquí nadie es autodenominado apóstol, ni por allá esas posiciones. No nos gusta eso. Dios a nosotros nos ha hecho servidores. Y no hay una posición más alta aquí en la tierra que servirle al Dios vivo y soberano. No la hay. No hay privilegio más grande que el Rey eterno te dé a ti y a mí la oportunidad de servirle a Él. No hay privilegio más grande que ese. Usías tristemente muere. Y por supuesto la muerte de ese hombre golpeó al pueblo, porque era un hombre de renombre, por lo que había alcanzado. Y cuando hay un hombre que está en una posición alta y falla, eso duele. Y el pueblo estaba sumergido en eso porque un referente había fracasado y acabado la carrera de muy mala manera. Pero es ahí, en todo ese contexto, cuando entra en escena Isaías 6. E Isaías hace mención de que ese año murió un hombre con episodios protagónicos de victoria. Pero él dice que cuando eso sucedió, en ese tiempo, en ese año, ocurrió algo especial. Y mire usted que Isaías se describe como un hombre inmundo y pecador. Pero a ese hombre inmundo y pecador, el Señor lo transformaría y le daría un cambio radical. Oiga, qué bueno pensar que Isaías estaba en el anonimato, pero que el Señor lo pondría en alto, lo convertiría en un protagonista. Sabes, aquí puede que esta noche en medio nuestro haya alguien de la iglesia o una visita que no es tan visto, que es más bien alguien callado, alguien tímido, que no se mueve mucho de su lugar, que quizás está por allí desapercibido, pero a ese Dios ya le está trazando un futuro muy lindo en sus manos para su vida. Quiero decirle a alguien en esta noche que tu vida hoy puede cambiar. Con Dios basta un solo momento y ya. Con Dios basta una decisión y ya. Y si tú esta noche escuchas la voz de Dios y atiendes a la voz de Dios, tenlo por seguro que Dios te hará un protagonista de esta hermosa obra. Creo que aquí en esta noche hay personas que hasta hoy van a ser espectadores, y que de aquí, de este misión, van a salir siendo protagonistas
en las manos de Dios. Yo quiero decirle al misionero de aquí de Aruba que a partir de este evento van a haber jóvenes y hermanos que se le van a acercar a decirle: cuente conmigo, misionero. Cuente conmigo cuando me necesite, para lo que sea. Cuente conmigo. Porque a Dios le servimos así. Isaías eligió no ser espectador del plan de Dios. Isaías eligió ser un protagonista. Y hubo una pregunta que se hizo abierta, porque una cosa es yo llamar a alguien y hacerle una pregunta, pero una cosa es que yo aquí lance una pregunta abierta. Porque la pregunta abierta la puede responder cualquiera. Y yo veo allá en Isaías una pregunta abierta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Isaías perfectamente pudo haberse quedado callado, pero a mí me encanta lo que él hace, porque él decide ser un protagonista. Y en ese encuentro con el Señor, Isaías respondió a esa pregunta diciendo: heme aquí. Y esta noche creo que es una linda oportunidad para que alguien le pueda responder al Señor: sí, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, toma mi vida en tus manos, me rindo a ti. El protagonista no pregunta quién irá. Se va a abrir una nueva obra, anuncia el misionero. Y la gente dice: oiga, ¿y quién irá? Qué bueno que a partir de hoy la gente no pregunte quién irá. Que cuando digan se va a abrir una obra, alguien diga: ojalá, Dios, cuenta conmigo, aquí estoy, envíame a mí. El espectador observa la necesidad, pero el protagonista responde al llamado. Y puede que aquí haya gente que Dios la esté llamando. Voy a atreverme a decir algo más. Aquí puede alguien esta noche que Dios le esté reiterando el llamado. Porque es que el Señor a veces llama y nosotros nos hacemos los locos, los que no escuchamos bien. A mí me encanta pensar a veces en David, porque fue un muchacho que también se convirtió en protagonista. La Biblia muestra a Saúl como protagonista y cómo falló el protagonista. Y cuando ese falló, ya el Señor estaba trabajando con un joven allá en el campo, donde nadie lo veía, ni sus hermanos, ni su padre, ni el rey, ni nadie. Pero habían unos ojos que todo lo ven. Oiga, qué bueno es a veces cuando no hay nadie mirándonos, pero estamos haciendo lo correcto. A tal punto que David pasó de estar solo en el campo cuidando ovejas a estar acompañado por un gran ejército. David pasó de estar allá en el campo comiendo alguito ahí sentado en el pasto a comer en el comedor real. David pasó de quizás tener vestiduras sucias a tener vestiduras reales. Pero ese proceso de él nos lleva a pensar que quizás él no estaba en los planes de nadie. Porque cuando el Señor manda a su ungido y le dice: ve que yo allá me he provisto de un rey, ustedes saben muy bien lo que pasa. Ni el hombre de Dios se imaginaba que era él. Estaba en el anonimato total. Nadie lo tenía tan presente a él, ni sus padres, ni sus hermanos, ni el hombre de Dios. Sabes que a veces así pasa con la gente. Hay gente que quizás no está en los planes de nadie. Oiga, pero qué maravilloso estar en los planes de Dios. Qué bueno estar en los planes de Dios. Y yo creo que aquí hay varios que están planillados en los planes de Dios. Y quizás nadie cree en ti, amigo amado, visita querida. Quizás nadie cree en ti. Quizás no dan mucho por ti. Quizás no confían en ti.
Quizás no tienen tantas expectativas de ti. Quizás no tienes como ese perfil. Pero yo quiero decirte esta noche, Dios sí ve cosas buenas en ti. Dios sí ve cosas buenas en nosotros. A veces uno se encuentra con gente que a veces ni la estima de él mismo le ayuda, ni las personas mismas creen en ellos. Yo aquí estoy. Y como que esa autoestima no está tan bien. Pero yo vengo a decirte que hay uno que sí sabe muy bien qué hacer contigo. Habrá alguien aquí que sienta quizás su vida inferior a la de todos, que piense que no es de mucho valor, que crea que su futuro no será el mejor. A ti quiero decirte en esta noche, el Señor te ha permitido llegar hasta este evento para transformar tu vida, para hacer algo extraordinario en ti, para sacarte del anonimato y convertirte, escúchame, ¿en qué? En un vaso honroso para su obra. Quiero decir, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios y Él quiere contar contigo. Es que Él quiere contar contigo, porque tú tienes unas cualidades que le sirven muchísimo a Él. Tú tienes unas habilidades que le sirven muchísimo a Él. Tú tienes en tu vida cosas que Dios quiere tomarlas y empezar a hacer unas cosas maravillosas. Yo quiero hablar con una de las visitas que tenemos esta noche. Por favor, escúcheme esto. Hoy Dios te presenta una oportunidad para que tu vida a partir de hoy tenga otro rumbo. Hoy Dios te está presentando una oportunidad para que a partir de hoy tu vida sea maravillosa. Y no quiero decir que tu vida hoy no sea buena. Quiero decir que Dios quiere hacer tu vida aún mejor. Dios quiere hoy que tu vida cambie. Dios quiere contar contigo también. Dios quiere contar contigo también. Quiere hacerte un protagonista de las maravillas que Él está haciendo en esta hermosa isla. A la gente le gusta que le diga que puede experimentar cambios. Yo vengo a decirle que si tú hoy tomas la decisión de acercarte a Dios, tu vida va a tener cambios muy positivos. Porque es que todos los cambios no son positivos. Oiga, pero uno se le acerca a Dios y todo es positivo. Todo. Amigo amado, visita querida, qué bueno que esta noche aproveches la oportunidad. Que rindas tu vida a Dios para que Él tome el control absoluto de ella y para que haga de ti lo que Él quiere hacer. Solamente Él sabe qué quiere hacer contigo. Yo aquí no voy a ponerme en el rol de profetizarte, no. Yo aquí quiero decirte que Dios te está llamando y quiere hacer algo extraordinario contigo. ¿Qué cosa? Yo no sé, pero experiméntalo. Porque yo pienso en la mujer samaritana. Fue una mujer que se convirtió en evangelista en un día. Un momento con el Señor le bastó. Una mujer sin reputación perfecta, con muchos señalamientos por cómo se había desarrollado su vida, con una historia bien particular, una mujer con vacío espiritual, con inestabilidad y marginación social. Pero con todo y eso, cuando se encontró con Jesús, Él transformó su vida. ¿Y sabe qué hizo esa mujer? Salió corriendo a su ciudad y dijo: vengan a ver el hombre que me dijo todo sobre mí, vengan a conocerlo. Oiga, qué maravilloso el cambio. Ella no esperó un curso. Ella no esperó el nombramiento de un liderazgo. Ella no esperó sentirse lista como muchas veces ocurre. Yo veo a una mujer que se encontró con Jesús y automáticamente su vida cambió para convertirse en una protagonista también de esta misión. Por eso yo tengo que decir, hermanos, que cuando Jesús toca tu vida, hay una misión que comienza contigo ese mismo día.
De ahí en adelante sí o sí debe existir en nosotros ese firme deseo por protagonizar una hermosa misión. El protagonista no espera señales, el protagonista se convierte en una. Porque hay gente que está esperando señal. Tú eres una señal. Tú eres una señal. A mí se me viene a la mente esos 4 amigos del paralítico que fueron protagonistas, de esos que abren techos. No se conformaron con mirar de lejos. No dijeron, ellos pudieran haber dicho, no, esto está muy lleno, qué vergüenza pedir permiso, nos vamos a demorar esperando aquí como protagonistas. Ellos no hicieron eso. Se subieron al techo, lo rompieron para llevar a su amigo a los pies de Cristo. Y Jesús vio la fe de ellos y pudo obrar. Escúcheme esta frase: el protagonista busca soluciones, el espectador busca excusas. Los espectadores ven milagros, los protagonistas son parte de ellos. Donde un protagonista ve oportunidades, el espectador ve problemas. Y eso es algo que hay que cambiar. Y digo esto porque hay riesgos de quedarse como espectador. La Biblia, haciendo una comparación del reino de los cielos, habla de un siervo que escondió su talento. Y ese hombre no hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. No fue un rebelde, no fue un fraudulento, no fue un malhechor. Escuche esto: solo fue un espectador. Se quedó viendo lo que los demás hacían. ¿Y sabe cómo lo llama el Señor? Siervo inútil. No por pecar, sino por no actuar, por no ser protagonista. Óigame, hoy muchos tienen talentos, hoy muchos tienen capacidades, hoy muchos tienen habilidades, dones, tiempo, recursos, hasta pasión, pero permanecen en modo observador. Y la obra de Dios sigue avanzando, pero sin ellos. Pero Dios quiere que te involucres, porque en el reino de Dios la inactividad también es desobediencia. La misión no es un evento para ver, la misión es una tarea para cumplir. Y tú y yo somos parte de esta misión. Así que Dios esta noche está reclutando protagonistas para su obra misionera. La obra misionera no es solamente para los pastores o para los evangelistas. Esto no es solamente para la gente adulta. La obra misionera es para todos. La obra misionera es para los que pisaron este templo por primera vez hoy. La obra misionera es para los que sienten que no saben quizás lo suficiente. Aquí no necesitamos que sepa mucho, necesitamos gente dispuesta, con disponibilidad para Dios, y Él se encarga de lo demás. La obra misionera es para los que creen que quizás no tienen mucho talento. La obra misionera es para los que piensan que quizás Dios no puede usarlos. Él sí puede usarte. La obra misionera es para los que han fallado y se quedaron allá con el error que cometieron. Yo quiero decirte hoy, aquí está el Dios que restaura, y que a partir de hoy puede empezar a abrirte camino, a proyectarte un futuro hermoso. La obra misionera es para los que han sido señalados, porque sí hay bastante gente señalada. La obra misionera es para los que quizás han sido tenidos en pocos. Permítame decir esta frase que es muy conocida, pero que dice una gran verdad. Dios no solo llama a los capacitados, Dios capacita a los que Él llama. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros poco. Permítame parafrasear ese texto. Es como si el Señor dijera: hay demasiados espectadores y muy pocos protagonistas. La misión no se observa, la misión hay que vivirla, hay que respirarla y hay que entregarse para ella. Creo que hoy Dios, hermanos, está poniendo el uniforme en la mano de alguien
a quien le está mirando a los ojos y le está preguntando: ¿quieres seguir viviendo como otros que viven sin propósito? ¿O quieres tú vivir el propósito que tengo para tu vida? No te conformes con ser un hombre más en una lista. No te conformes con venir a ocupar una silla a los cultos. No te conformes con ver cómo Dios usa a otros. Dios también quiere usarte a ti. Hoy es el día para una buena decisión. Hoy es un día para que dejes la grada y entres a la cancha. A los que les gusta el deporte me entienden. Hoy es un día para abandonar la pasividad. Hoy es un buen día para soltar excusas. Hoy es un buen día para decir como Isaías: aquí estoy, cuenta conmigo y envíame a mí. Porque es que el protagonista no espera momentos perfectos. El protagonista crea oportunidades obedeciendo a Dios. Hoy Jesús te llama a que te conviertas en un protagonista de la obra misionera. Aquí en Aruba, en Curazao, en España, en Colombia, a donde quiera que nos están viendo por esas redes. Hoy Dios quiere que tú te conviertas en un protagonista de la obra misionera. Y si tú a partir de hoy te dispones, Dios te usará y tu vida ya no será la misma. De ti ya no van a hablar lo mismo, de ti ya no van a pensar lo mismo, a ti no te van a mirar de la misma manera. A partir de hoy te van a mirar como un vaso útil en las manos del Dios vivo y soberano. Así que esta obra misionera te necesita a ti también. ¿Tú sabes que también tenemos un Dios que tiene necesidades? Que a veces no miramos las cosas así. Pero en la Biblia yo encuentro a Jesús con necesidades. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que las necesidades del Señor las cubres tú y las cubro yo. Él sigue necesitando gente para trabajar. Él sigue necesitando aquí gente para llevar el evangelio. ¿Y sabes tú quién es el que soluciona esa necesidad? Eres tú y soy yo también. Así que habrá alguna de las visitas, voy a preguntarle a las visitas que tenemos en este lugar que desee experimentar algo extraordinario en su vida esta noche. Porque qué bueno es saber que lo que Dios hace en nuestra vida es extraordinario. ¿Habrá algún amigo, una visita de aquí de Aruba? Oiga, si hay uno, misionero, habrá valido la pena todo esto. ¿Habrá un amigo que quiera atender este llamado de Dios? ¿Habrá alguien que quiera ser protagonista aquí en estas tierras y quizás en tierras lejanas? ¿Habrá algún joven, adolescente, señorita, algún hermano que quiera hoy rendir su vida por completo? Aquí no necesitamos a alguien que se rinda a medias. Dios quiere que te rindas por completo. Por completo a Él. Habrá alguien que quizás pueda dimensionar la realidad de esta noche, de entender por qué estás en estas tierras, por qué estás en este lugar. Habrá alguien que esta noche pueda entender que aquí quizás tú veniste con unos planes, pero Dios te tiene trazados otros planes. Habrá alguien que pueda quizás entender que ya no luches más huyendo del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo vas a poner a esperar al Señor? Hoy es tiempo de que te rindas. No resistas más a Dios, que con Dios no podemos. Tarde que temprano llega ese momento. Hoy Dios te llama por tu nombre. No para que sigas sentado, sino para que te levantes. No para que sigas viendo, sino para que actúes. No para que sigas soñando, sino para que obedezcas. No para que sigas deseando, sino para que te involucres. En la obra misionera, hermanos amados, no se está buscando mucho público,
se está buscando colaboradores. ¿Quiere usted ser colaborador de Dios? Un amigo que quiera venir. Dios te bendiga. Ahí hay otro amigo. Ven, 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 que hoy tu vida cambiará. Ahora sí quiero llamar a los jóvenes. Ven, ven, ven y ríndele tu vida también a Dios. A los adolescentes, ven y ríndele tu vida a Dios. A un hermano, puede ser adulto, ven, ríndele tu vida a Dios. Que Él sí sabe contar con nosotros. Yo quiero ver a esta gente que le diga: Señor, aquí está mi vida, úsame. Óigame, a los 17 años tuve que decidirme. Y yo quiero decirle que ha sido la más grande decisión que he tomado. No me arrepiento ni un momento de haberme decidido por Dios, porque no me ha fallado en ningún momento. Por lo contrario, ha sido muy bueno para conmigo, muy bueno. Ahí donde estás, dile: Señor, úsame en mi familia, úsame en mi barrio, úsame en el colegio, úsame en la universidad, úsame en el trabajo, úsame en la congregación, úsame en mi ciudad, úsame en mi país. Hoy puedes seguir igual, o puedes entrar en la historia de lo que Dios está escribiendo aquí en Aruba y allá en toda la obra misionera. Dile: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, vamos a orar por esa gente. Aquí Dios tiene aquí unos instrumentos muy buenos. Quizás tú no los percibas, quizás yo tampoco. Pero aquí hay gente que Dios la va a perfilar, la va a procesar y la va a levantar. El que estaba allá quizás donde nadie lo veía, qué bueno es saber que Dios mete su mano y levanta de allá del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Qué bueno es saber que Dios sabe entonces cambiar el rumbo de nuestras vidas. Vamos a orar, iglesia, levanta tus manos. Mientras allí los músicos ministran, vamos a orar y a interceder. Aquí hay vidas que necesitan que tú intercedas, que tú invoques el nombre del Señor, que tú le digas: Señor, toma esas vidas, cámbialas, ayúdalas. Sigue orando a Dios. Yo quiero decirte, Dios te está escuchando. Dios está escuchando tus palabras. Dios está oyendo, hermano y amigo, lo que le estás diciendo. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Habla con Él en esta noche. Puede que tus planes y tus sueños estén bajo tu concepto, pero qué bueno dejarlos esta noche en las manos de Dios y decirle: Señor, quiero que me uses. Me rindo en tus manos. Oh Dios, si mi vida te es útil,
Úsala, Dios mío. Alguien que le diga: Dios, úsame, Señor. Díselo a Dios, Él te escucha. Joven que estás aquí, Dios te escucha. Hermano, Dios te está escuchando. Amigo, Dios te está escuchando. Habla con Dios. Habla con Dios. Ofrécele tu vida a Dios. No interesa tu edad. Colócate en sus manos. Aleluya. Aquí estamos, Dios mío, aquí estamos. A la cruz por mí. Aquí estamos, Señor. Me entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la verdad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada clavo, en cada traspaso, tu cuerpo, pensabas en mí. Lo hacías por mí, cada latigazo, y cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí.
recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Fuerte ese aplauso para Dios. Fuerte ese aplauso para Dios. Fuerte ese aplauso para el que merece toda la gloria. Levante sus manos y dígale a Dios que Él es el único digno de la gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo sentir a Dios. Qué lindo escuchar su palabra. ¿Verdad que sí? Qué lindo uno saber que Dios le habla. Yo no sé si usted entiende una vez más la magnitud de esto. Que Dios nos hable. Que Dios te llame. Que Dios te invite. Y hermanos, hace muchos años, muchos de nosotros le ofrendamos la vida a Dios y nadie creía en nosotros. Si usted le pregunta a muchos de ellos, de seguro le van a decir que no creían en nosotros. Pero a Dios le dijimos un día, cuenta con nosotros. Y Dios nos sacó. Dios nos sacó de allá y nos dio la oportunidad de servirle. Y si hoy algo hemos podido hacer, es por su infinita misericordia, por su gracia. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Gloria al Señor. Siéntese en un momentico, hermanos. Antes de empezar una corta ceremonia, quiero invitarles para mañana. Mañana tendremos 3 cultos. Amén. Amén. Escuche, empezaremos a las 9:30 de la mañana, el primer culto. El segundo a las 3 de la tarde y el tercero a las 6:30 de la tarde. Véngase a los 3. Digan amén. Mañana es día de seguir en la presencia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que los esperamos a todos. De seguro mañana Dios tiene otra porción para todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado a un momento especial esta noche. Todo en el culto tiene un gran propósito, un gran significado. Pero, hermanos, ha llegado el momento de hacer entrega de nuestra bandera de Mission al nuevo país anfitrión de ella a partir de este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a los hermanos que puedan continuar.
Hoy, hermanos, quiero expresar palabras de gratitud, primeramente a Dios, por habernos concedido la oportunidad de ser los portadores de la bandera de Mission durante este año 2025. Le damos gracias a Dios, ¿verdad que sí? Quiero agradecer a Dios y a nuestro director de misiones extranjeras, hermano Vicente Arango Varela, por el alto honor de concedernos la oportunidad y la confianza de haber podido llevar esta bandera durante este año 2025. Y quiero decirles, hermanos, aunque hoy la entregamos, aquí no termina Mission. Aquí están los nuevos embajadores de Mission para el año 2026. Hermanos, Mission no es un programa, es una causa, es una misión. Se ha realizado en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Se ha realizado en el país de España, y para este año Dios nos ha permitido realizarlo en el país de Aruba. Pero hermanos, aquí no termina, su rumbo sigue, y desde hoy se traslada a un gran país, al país de Chile, tierra de paisajes hermosos, clima variado, gente amable y respetuosa. Pero aunque tienen muchas cualidades como país, lo más lindo de ese país es la IPUNGE, la iglesia pentecostal del nombre de Jesús, que lleva en alto el nombre más alto que existe en el cielo y en la tierra, el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos un corto video que nos está mostrando, y ustedes están viendo algunas imágenes de lo que es este hermoso país. Y queremos decirles, hermanos, hermano Lázaro, misionero, compañero, amigo, hoy nosotros en Aruba no les entregamos un programa, les entregamos una antorcha. Y sé que Dios, quien dirige esta magna obra a través de nuestro director y nuestras autoridades, saben por qué le entregan esta gran causa
al país de Chile y a usted como su misionero, que es quien lo representa. Hermano Lázaro, hoy les entregamos un legado y le pido a Dios que el Señor los bendiga, les dé la fuerza, la tienen, les dé el ánimo, lo tienen, pero que les dé su respaldo para realizar este gran evento. Quiero pedirle a Esteban, detrás de él fue el gerente de todo este proyecto en este año 2025. En casa somos conscientes de la manera en que lo asumió, se lo cargó, se esforzó, y quiero agradecerle a Esteban y a todos los coordinadores que al lado de él han hecho un gran trabajo este año 2025. No solo ha sido Esteban, al lado de él ha habido un gran equipo de coordinadores, y al lado de cada coordinador ha habido un gran equipo de colaboradores para que este evento se haya podido realizar y hayamos podido tener cada detalle bien realizado. Así que quiero pedirle a Esteban que me doble la bandera de Mission, y quiero hoy recibirla de las manos de un joven, y esto tiene gran significado porque son nuestros jóvenes los que están tomando hoy la bandera, los que están sacando adelante grandes proyectos. Y quiero agradecerle a Esteban por haber junto con nosotros recibido la bandera de Mission y entregarnos hoy un gran programa realizado durante estos meses, este año que tuvimos este programa y esta bandera. Y hoy como pastor, como misionero de la Iglesia del Señor en Aruba, me permito hacerle entrega, hermano Lázaro, compañero y amigo de una gran causa. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios nos respalde en esta gran labor. Mission 2026. Nos vamos para Chile. Nos vamos para Chile. Nos vamos para Chile. Hermanos, hermano Lázaro, hoy quiero decirle las palabras que el Señor le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces. Eso usted ya lo ha hecho. Sea valiente, no tema ni desmaye, porque el Señor seguirá con ustedes todos los días de su vida. Amén. Iglesia del Señor en Aruba, gracias. Gracias, hermanos, por su esfuerzo, su compromiso. Son una iglesia maravillosa, líderes extraordinarios. No lo decimos solo nosotros, es lo que resuena por el mundo. La iglesia en Aruba es una gran bendición, hermanos, y quiero invitarles, sigamos adelante. Gracias, iglesia de Aruba, por su trabajo. Gracias, Esteban, por el compromiso. Gracias, líderes, servidores. Pero llegó el momento de que Chile sea el que tome el futuro de Mission 2026. Que Dios le bendiga y vamos a orar. Y quiero invitar al hermano Pedro Pablo para que él se acerque. Él es uno de los protagonistas de este gran evento Mission, y quiero permitirme para que él sea quien realice esta oración en favor de los hermanos que reciben esta gran causa, el país de Chile, y luego escucharemos unas palabras de nuestro hermano Lázaro. Amén. Hermano Pedro Pablo. Gloria a Dios. La honra es para Jesús, ¿verdad que sí, hermanos? Dios no necesita nada de mí, Dios no necesita nada de ti.
pero Él nos pide que le sirvamos, porque cuando usted y yo le servimos a Él, Él nos muestra cuánto nos ama. Y de todo corazón quiero darle las gracias a toda la iglesia en Aruba, en cabeza del misionero hermano William y hermano Juan Esteban, presidente de los jóvenes aquí en este país. Y bueno, uno siempre se pone a mencionar nombre por nombre y seguramente se nos va a pasar alguien. Así que digamos a todos ustedes muchas gracias por la altura con la que recibieron este legado y la altura con la que están entregando esta gran tarea que ahora le corresponde a los hermanos en el país de Chile. Nosotros solamente somos colaboradores y estamos dispuestos a lo que Dios quiera. Lo demás lo hace el Señor. La Biblia dice que cuando alguien al Señor le responde, y lo escuchábamos en la palabra que fue hoy predicada, cuando alguien responde a la pregunta, al llamado que Dios hace, solamente uno dice, heme aquí, y el Señor hace el resto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Tenemos jóvenes en Chile que seguramente ya están empezando a sintonizarse para esta fiesta mundial. En Dios siempre todo es mejor, siempre, porque esa es la naturaleza, así debe ser. Así que seguro que así como aquí en Aruba vivimos esto de una manera tan ferviente, en Chile será una doble porción del Espíritu Santo para todos ustedes. Empiecen a ahorrar. La juventud que ama la obra misionera ya sabe a dónde se van a encontrar en el 2026, ¿cierto que sí? Bueno, entonces empiecen a pasar la voz, empiecen a correr la voz. Nos vamos, bueno, se van para Chile en el año 2026 con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos, y le entregamos al Señor esta nueva edición, la edición número 5. La edición número 5 del Encuentro Mundial de Jóvenes, que a medida que pasa el tiempo toma mayor valor. Soberano y eterno Dios, Padre, tú eres merecedor de la gloria, de la honra, y lo que hacemos, buscamos, Señor, agradarte, no buscando, Señor, otra cosa, sino cumplir tu mandato. Y en tu voluntad, Señor, cada espacio que se abre, queremos que tú siempre lo llenes, que seas el centro. Señor, nuestra vida es solo un vaso, pero tú eres el tesoro, Señor. Hoy te entregamos estas vidas, estos hermanos jóvenes que hoy reciben este legado, donde tu palabra es el centro, Señor, y tu Espíritu Santo confirma, Señor, el llamado. Señor, sigue levantando una generación llena por tu Espíritu Santo, poderosa en la palabra, y que puedan ser embajadores en cada lugar, en cada rincón, y cada persona que oiga el mensaje conozca que tú eres el único y verdadero Dios y la vida eterna, hoy, mañana y siempre. La gloria para Jesús. Dele ese aplauso a Él, que se lo ganó siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. A Él sea la gloria. Él es la razón de ser de esta reunión. Él es el todo de nosotros. Le debemos lo que somos, lo que tenemos e incluso hasta lo que tendremos. Gloria a Dios. Quiero agradecer a Dios por el alto honor que nos concede. Gloria a Dios, de recibir esta bendición y responsabilidad, como lo es esto que, como dijo nuestro hermano William, esto es más que un programa. Esto es una antorcha encendida en el corazón de nuestros jóvenes, porque ustedes representan el cambio. Ustedes representan el presente y futuro de la iglesia. Y esto de verdad lleva una fuerza. Y siento en el nombre de Jesús que nuestra juventud, que ha sido testigo de estos eventos,
está siendo marcada para la obra misionera en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Agradecido con Dios porque nos permite recibir, gloria a Dios, este legado en el nombre de Jesús. Quiero también aprovechar para agradecer a Dios por nuestro hermano Vicente Arango, director de Misiones Extranjeras. Gloria a Dios, agradecerle a él por también tener en cuenta ese hermoso país, esa hermosa nación. Gloria a Dios, que los está esperando desde ya. No están las puertas abiertas, están derribadas, para que ustedes vayan y visiten esas hermosas tierras australes. Gloria a Dios, para que se deleiten adorando al Dios vivo y verdadero, y para que sigamos experimentando esta preciosa comunión del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición, de verdad. Quiero agradecer a Dios por nuestro hermano William, su esposa, sus hijos, y por ustedes, hermanos de la iglesia en Aruba. Nos dejaron una enseñanza de buen orden, de buena atención. Asumieron este compromiso con mucha dedicación. Y creo, hermanos queridos, que solo con la ayuda de Dios podremos, hermanos, de verdad seguir en esta hermosa labor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde ya que Dios siga bendiciendo a la iglesia en Aruba, a mi compañero y amigo, nuestro hermano William, que Dios lo bendiga de manera abundante. Si siente una pasión por Cristo en Aruba, y esto apenas comienza en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Quiero agradecer a Dios también porque estoy aquí con mi esposa, mis hijas. Gracias a Dios, Dios nos permitió venir hasta este lugar. Pero también tengo aquí al presidente nacional de los conquistadores pentecostales en nuestra iglesia pentecostal unida del nombre de Jesús, Ipunge. Él está aquí con su esposa y quiero invitarlo a él, gloria a Dios, a que él, gloria a Dios, como espectador de esta buena organización que tuvieron ustedes, asuma junto conmigo, mi familia, los pastores y esos más de 800 jóvenes que hay en esa hermosa nación, la bendición, hermano Brian, de este programa que sé que va a cambiar vidas en el nombre de Jesús. Hermano Brian, desde ya pues nos ponemos en las manos de Dios y desde ya estamos sintiendo a muchos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, a muchos decididos a seguir a Cristo, y vemos una oleada de jóvenes llevando la buena nueva, no solo en su país de origen, sino por todo el mundo. Que Dios bendiga la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Nos vamos para Mission en Chile. Ya lo decía nuestro misionero, las puertas están derribadas. Ahorremos, porque allá también vamos a experimentar cosas muy, muy hermosas en el Señor. En nombre de toda la iglesia del Señor en Chile, del Comité Nacional de los Conquistadores Pentecostales en Chile, queremos agradecerle a todos nuestros hermanos, por supuesto a nuestro hermano Vicente Arango, nuestro hermano Pedro Pablo, a todos los organizadores, hermano William, hermano Juan Esteban. Qué hermoso trabajo han realizado. Y qué bueno es saber que esto da fruto en todo el mundo. Esto da fruto en toda la obra misionera. Vamos por más. Esto empieza. Vamos por la quinta. Pero van a ser muchas para la gloria de Dios. Nos llevamos esta bendición y asumimos toda la responsabilidad. Vamos a trabajarle fuerte a Dios. Vamos a trabajarle con amor y agradecimiento para que este hermoso programa siga marcando vidas, para que en estas actividades Dios siga llamando gente, siga bautizando personas con el poder de su Espíritu Santo, que algunos hablen en lenguas, y para que sigamos poniendo en alto el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
para que de toda tribu, de toda lengua y de toda nación se confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Dele ese aplauso a Jesús. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Y el que quiera seguir aquí cantando, estos muchachos no los para nadie. Pero vamos a darle gracias a Dios. Mañana tenemos 3 cultos. Véngase a los 3. Amén. Han de ser de gran bendición. Oremos a Dios, démosle gracias. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios eterno, gracias por tus bendiciones, por tu gracia, por lo que hasta aquí, Dios, nos has concedido. Gracias por cada hombre y mujer, joven, niño, valiente, esforzado, Dios, que se ha comprometido a esta gran causa, Dios mío. Gracias, Señor, gracias. Gracias por nuestra familia, Dios. Gracias por mi esposa, mis hijos, Dios. Oh Padre bendito, gracias por la bendición de tenerles y estar comprometidos con esta causa. Gracias, Dios, por esta bonita iglesia, Señor. Gracias por cada hermano, líder y servidor. Oh Dios mío, gracias por tu presencia, tu respaldo, tu bendición y tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Gracias, Dios. Mil gracias, Dios mío. Démosle un aplauso a Jesús. Dios le bendiga. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Porque Jesús, el Altísimo, es rey grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, es rey grande sobre la tierra. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Mission 2025 Aruba. Bueno, estamos aquí nuevamente trayendo más perspectivas de la obra del Señor. Estamos en el marco de Mission 2025 aquí en Aruba y estamos en compañía de nuestro hermano Pedro Pablo Pineda, quien ha estado en varias de las versiones, creo que en todas, hermano Pedro Pablo, de Mission, así que es una bendición tenerlo con nosotros aquí en Aruba. Queremos, hermano Pedro Pablo, quien nos visita desde el distrito número 3, preguntarle cómo es un día típico en su ministerio. Bueno, con el saludo para todos en el nombre del Señor Jesús, muy contento de estar aquí y la verdad he considerado que el ministerio es conexión permanente porque independientemente de los días que son cambiantes, son circunstanciales, la conexión con Dios no puede faltar, es lo que abre el cielo, ¿no? La oración, la lectura, la conexión con la familia, uno como pastor sí que necesita de la familia, la conexión con la gente. El evangelio más efectivo es conectar con la gente, con las personas, con la necesidad de la gente y conectar también con la iglesia. Sí, entonces ese es como el resumen de lo que hace un ministro independientemente del lugar. Amén, gracias hermano Pedro Pablo por esa perspectiva que usted nos está presentando. Y tenemos una segunda pregunta aquí para nuestro hermano, es ¿qué ha aprendido de Dios al verlo obrar de maneras que son nuevas para usted? Bueno, yo voy a aprovechar esa pregunta quizá como para hacerle una dedicatoria también a los jóvenes sobre todo y a los hermanos, que no importa el día que vean este extracto, lo mejor que te puede pasar es estar envuelto en la gracia de Dios, vestido por la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que permite que lo inimaginable cobre vida, se vuelva realidad. La gracia permite que puedas ver a un Dios que es mayor que tus problemas y más fuerte que tus miedos. Así que vive vestido por la gracia de Dios, eso basta, eso es suficiente.
Amén, muchas gracias, hermano Pedro Pablo. Creo que sí son unas palabras muy profundas para todos los jóvenes que nos están viendo y que de pronto hoy en Mission 2025 aquí en Aruba, pero también al transcurrir el tiempo, los años, esta entrevista podrá verse durante varios años y que esta palabra siga creciendo y quedando grabada en el corazón de todos los jóvenes. Y tenemos una pregunta más, hermano Pedro Pablo. De lo que ha visto, ¿cómo describiría la misión en Aruba? Inspiradora. Por la gracia del Señor, bueno, hemos estado ya 2 veces acá y siempre uno se lleva una grata sorpresa como Dios ha ido proyectando su obra aquí en este lugar. Hablando de la iglesia, ya son 2 sedes aquí en Aruba, muy fuerte, muy sólida. La juventud, es que uno no puede omitir, la juventud aquí es de verdad muy ferviente, tienen que conocerlos, son muy especiales, de verdad que sí, son influyentes, tanto aquí en la iglesia como afuera, en el entorno donde ellos se mueven. Y bueno, ya hablándolo como tal de la isla, mucha necesidad de Dios. Ayer estuvimos haciendo un recorrido justamente en esta programación y vemos una isla con mucha necesidad de Dios, gente muy receptiva, pero con mucha necesidad de Dios. Así que aquí hay material, hay mucho Dios sobre todo y hay mucho por hacer. Amén, hermano Pedro Pablo, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo por las redes y no se despeguen. Estamos aquí transmitiendo y estamos disfrutando Mission 2025 en Aruba. Gracias, hermano Pedro Pablo. Bueno, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Estamos aquí en el Mission 2025 en Aruba. Estamos aquí en compañía de nuestro hermano Lázaro Sierra, nuestro misionero en Chile. Y queremos contar con unas preguntas que él nos va a ayudar a responder en esta hora. Hermano Lázaro, denos su saludo y cuéntenos cómo es un día típico en su ministerio. Gloria a Dios. Bueno, primero agradecer a Dios porque me da la oportunidad de conocer la hermosa isla de Aruba y conocer dentro de esta isla lo más precioso que tiene Dios aquí, que es su iglesia. Así que me encuentro muy agradecido con el Señor por esta enorme bendición que me concede de estar aquí presente en Mission 2025, viendo lo que Dios está haciendo. Y un día típico de un ministro, de un misionero, lo primero que uno hace es buscar al Señor. Él es la razón de ser de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro ministerio. Le damos gracias, pongo en las manos de Él y le digo, aquí estoy yo, Señor, el mismo de siempre que te necesita, rogando tu dirección, aunque yo tenga una agenda, hay días que visito, días que estudio, sin embargo, le digo a Dios que me dirija. Interesante, hermano, muchas gracias. Hermano, ¿qué ha aprendido de Dios al verlo obrar de maneras que son nuevas para usted? En realidad Dios lo sorprende a uno siempre. Uno cree que ya sabe algo y no, Él le sale a uno por otro lado. Él siempre obra de maneras, como dice la alabanza, de maneras que uno la verdad no sabe, pero uno va conociéndolo, de a poco va conociéndolo. Y una de las cosas que a mí me sorprende es el amor que Él tiene por el ser humano. Esa capacidad de Él de amar al ser humano a pesar de. Eso de verdad me llega siempre, ver una persona que por primera vez llega a la iglesia con una historia no muy buena, pero el amor de Dios lo cobija, lo protege, lo alcanza. Realmente, hermana Mónica, eso de Dios me enamora mucho. Bueno, gloria a Dios. Hermano, también una pregunta aquí muy importante. De lo que ha visto, ¿cómo describiría la misión en Aruba? Ahora que estamos en el marco de Mission 2025, aquí en Aruba, ¿cómo la describiría? Una misión multicultural. Dios permitió que llegara el evangelio, que es transcultural, a un lugar multicultural para salvar tanta gente, porque uno llega enfocado a un país, a un lugar, pero es que no es solamente el nativo, el nacional, sino que allí hay muchos extranjeros residentes y el plan de Dios, como es tan perfecto, tan precioso, los incluye a todos. Y veo aquí en Aruba, la iglesia en Aruba, la misión en Aruba, una iglesia hermosa, linda, llena de personas de todas las naciones, de gran parte de las naciones. Y hermana Mónica, agradecido a Dios por esta enorme juventud que hay aquí. Hay futuro aquí. Y donde uno ve niños, adolescentes y jóvenes, uno dice, Dios mío, hay un relevo importantísimo. Le veo un gran futuro a esta isla, la veo llena del Evangelio de Jesucristo. Dentro de algunos, no muchos años, vamos a ver muchísimos
muchísima gente convertida al Señor. Y uno dice, bueno, esa isla de puros cristianos pentecostales, unicitarios que hablan del nombre de Amén. Jesús. Amén, amén, hermano Lázaro. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado y seguiremos entrevistando a algunos otros hermanos que nos compartirán su punto de vista.